Hoy les voy a hablar sobre una obra literaria llamada Frankenstein, escrita por Mary Shelley, publicada en 1818, que pertenece al movimiento literario del Romanticismo. El Romanticismo es un movimiento cultural, político y literario que se origina en Alemania a finales del siglo XVIII, como una reacción al racionalismo del neoclasicismo y la Ilustración, que se extiende hasta mediados del siglo XIX. Conocida como Maria Godwin, que después de casarse adoptó el nombre de Mary Shelley, nació en Londres el 30 de agosto de 1797. Falleció el 1 de febrero de 1851. Fue una narradora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, reconocida sobre todo por ser autora de la novela gótica Frankenstein o Modelo Prometeo. Considerada la primera obra de ciencia ficción de la historia. La idea empezó cuando Percy y Mary fueron a la casa de Lord Byron, donde en una reunión acordaron en hacer un concurso de novelas de terror, el cual ganaría Mary Shelley, relatando en la historia de un científico que dio vida a materia inerte, o sea, juntando partes de diversos cadáveres y uniéndolos en un solo ser. Que en el tiempo que relata la historia se creía que la vida se podía generar mediante cosas inertes, que en un medio óptimo llamada la teoría de la regeneración óptima. Para ponerte en contexto, Frankenstein no era el monstruo, sino el científico que lo creó, que por sus grandes conocimientos científicos y de la electricidad logra crear a partir de varios cadáveres un monstruo con características humanas, en este caso la capacidad de aprender un lenguaje y tener sentimientos complejos y preguntas existenciales que de vez en cuando los humanos nos planteamos, así como tener compañía, calidez, el ser aceptados por una sociedad, lo que a este monstruo lamentablemente no tendrá. En los personajes principales nos encontramos a Victor Frankenstein, que es el científico. Otro de los personajes que nos encontramos es a Robert Walton, que tiene el propósito de llegar al Polo Norte. Pasamos con William, que es el hermano de Frankenstein, que es asesinado posteriormente durante la trama de la historia. Por otro lado está Elizabeth, que quería robarse el corazón de Frankenstein. Pero el más importante del texto es el monstruo, el cual durante la obra no recibe ningún nombre, ya que en toda la historia solo lo llaman monstruo, engendro, bestia, entre otros apodos. La historia comienza con una serie de cartas de Robert que le envía a su hermana Margaret. En ellas le narra acerca de su aventura de llegar al Polo Norte, relatando él cómo se está sufriendo, ya que tiene muchas dificultades para poder avanzar, por lo cual se siente estancado en su empresa, pero sin embargo le dice a Margaret que no se preocupe, porque le encontrará solución al problema. Durante su viaje se encuentra con Victor Frankenstein, el cual le relata su historia de su vida, para que el tiempo no fuera tan tedioso y largo. El padre de Frankenstein era un hombre rico con una posición económica. A su vez tenía un amigo que fue rico, pero poco a poco se fue desapareciendo su fortuna. Su amigo tenía una hija llamada Caroline, que se casa con el papá de Frankenstein. Posteriormente tuvieron a Victor y a su hermano William. Una vez que fueron al pueblo, encontraron una niña que no se acoplaba al ambiente ni a los demás niños, ya que era demasiado bella. Por lo tanto, los padres de Victor la adoptaron y la llamaron Elizabeth. En ese tiempo narra la felicidad que era su vida antes de crear al monstruo. Es decir, que todos los males de su existencia, enfermedades, se le atribuye al monstruo. Posteriormente entra a las ciencias por su inquietud
por haber leído demasiados libros sobre alquimia, ciencia y física. Posteriormente entra a la universidad y ahí entabló una amistad con Henry. Posteriormente él va a iniciar con su proyecto de crear a un monstruo hasta terminarlo por completo, pero este no pensaba que iba a ser una creación horrible. No entendía la magnitud de lo que estaba haciendo. No entendía lo que significaba crear un ser humano. Tal fue su horror al verlo, que cayó desmayado. Al despertar, lo primero que vio fue la sonrisa del monstruo. Él huye como puede de su apartamento. Él camina durante mucho tiempo para despejar su mente y olvidar que había creado a ese monstruo, pero no pensó que ese monstruo lo acompañaría el resto de su vida. Después de haber creado al monstruo, se sintió tan decepcionado de sí mismo, ya que había estudiado tanto para solo crear una criatura horripilante. No se detenía a pensar si todas las demás habilidades que un ser humano puede adquirir durante su tiempo de vida o siquiera tener sentimientos, lo cual, para mi punto de opinión, se me hace algo desagradable, ya que no se hace cargo de lo que creó, solo huyó como un cobarde. Posteriormente, le llega una noticia de que su hermano William ha sido asesinado. Él nota que el monstruo huye por entre los árboles, por lo tanto, él intuye que el monstruo mató a William. Él lo desprecia aún más. El monstruo, después de haber pasado tiempo para que sus capacidades mentales funcionen, lo lleva a culpar a otra persona por el asesinato de William y de otras personas. Desviando las pistas, pudo lograr culpar a alguien llamado Justin, quien es ejecutado. Posteriormente, pasa Víctor a contar la historia del monstruo, lo que hace que sea un tanto misterioso. Al principio no podía ver bien, ya que cabe resaltar que son las mismas habilidades que tenemos los seres humanos al nacer, o sea, que pasa por el mismo proceso de aprendizaje, pero en su caso es todo empírico. Ya posteriormente aprende de todos los procesos, así del más simple, que es lograr ver, hasta el de crear fuego con leña que dejaron unos vagos, hasta la curiosidad de ver qué se sentía tocar el fuego. Él pone su mano al fuego y lo quema. Y él dice algo muy curioso, lo cual es como algo que me puede dar placer, también me puede producir dolor. No sé por qué, pero yo le doy una similitud al amor. En su trayectoria nunca podía encontrar compañía y afecto, en lo cual por su apariencia no podía recibir. Él se aísla en el cobertizo de una casa, evitando que la familia que está dentro de ella no pueda verlo. Así es como empieza a observarlos y a tener compañía de manera indirecta. El padre de la familia de la casa era ciego, y de esta cierta manera es como una invitación a que él pueda acercarse al Señor a hablarle, pero en ese mismo momento el monstruo no sabe hablar, que después él empieza a darse cuenta de cómo se lleva a cabo el proceso de comunicación y se da cuenta de su tristeza, ya que el chico de la familia llamado Félix siempre se la pasaba buscando leña, así que el monstruo recolecta madera para Félix y así facilitarle el trabajo. Todo se le facilitó cuando llega a la casa una visita que se llama Safie, que es árabe y no sabía hablar el idioma de ellos, así que le empezaron a enseñarles algunas palabras y así es como el hombre,
o sea, el monstruo, aprende algunos términos y aprende mucho mejor el lenguaje. Todo empeora cuando ve su rostro en un lago y se da cuenta que es horrible, por lo que comprende él por qué las personas se asustan tan solo al verlo, por lo cual le dio mucha tristeza. Él, caminando por el bosque, se encuentra con un baúl de libros y encontró un libro llamado El Paraíso Perdido. Y se identifica mucho con el diablo, ya que se siente igual de excluido por su creador, pero aún no sabía él cómo había nacido. En sus propias ropas encontró la libreta de notas de Víctor y comprendió que él fue su creación, por lo cual le da una crisis y agarra un gran odio hacia su creador. En ese momento, él decide tomar venganza. Se da cuenta de que en la casa solo estaba el ciego, por lo tanto empieza a conversar y el ciego escucha amablemente. Pero de pronto llegaron la demás familia y por supuesto al verlo se horrorizaron. Pero el monstruo le pidió al ciego que fuera su protector. Félix entra y lo empieza a golpear y por supuesto él huye. Se llenó aún más de odio y se preguntaba él por qué el de su existencia, solo por la inhumanidad científica del Víctor, por lo que el monstruo siempre trató de conversar con Víctor o por lo menos acercarse a él, lo cual acudió a William, pero él se aterrorizó y le dijo que conocía a Víctor, por lo cual el monstruo se llenó de odio en su corazón y mató a William. Pero lo que le pide a Frankenstein es una compañera para no estar tan solo en este mundo, pero por estar tan dolido por lo que ocurrió, o mejor dicho, por lo que hizo el monstruo, lo rechaza. Y el monstruo lo amenaza diciendo que si no le hace una compañera, tomará venganza contra él. Por lo cual, él empieza a crear una compañera, pero después se puso a pensar en todo el daño que hizo un solo monstruo. ¿Qué es lo que pasaría si hay dos? Estallaría en una guerra contra la humanidad. Entonces canceló el trabajo y, por supuesto, puso furioso al monstruo. Entonces mata a Elizabeth, la prometida de Víctor. Entonces Víctor se llena de culpa y se la pasa persiguiéndolo. La historia llega a su fin, ya que Víctor Frankenstein muere y Robert ve una silueta de una persona acercarse a él, o sea, hacia el cuerpo de Víctor. Y así es como la historia llega a su fin, con una trama muy interesante, la cual no está tan lejos de la realidad, pero hoy en día no se puede llevar a cabo, porque aparte de que es en contra de ética de un ser humano, se llevaría a cabo muchas guerras para encontrar al responsable y así preguntarle cómo lo hizo. Está muy claro que el ser humano nunca estará preparado para crear vida, ya que nunca se podrá hacer responsables al 100% de algo o alguien.